Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy. Buenas tardes a Marco, bienvenido. Queremos darle la bienvenida a todas las personas a estos eventos culturales que inician hoy para conmemorar la celebración de los 74 años de la independencia de la India. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero presentarles el día de hoy a Marco Bonilla. Él es comunicador social, politólogo, fotógrafo, visitante del mundo, ciudadano. Y hoy nos va a hablar de la conferencia eh, 15 de agosto de 1947, el largo camino hacia la independencia y democracia de la India. Entonces, para no quitarte más tiempo, Marco, bienvenido. Esta es tu casa y por favor, Gracias, Ani. Buenas tardes. lo tienes en Permíteme. apagado. No, sí se le escucha. Ya, sí, ya, ahora yo sí te escucho. Gracias, Aide. Espérame, pongo la presentación. Dame un instante. ¿Listo? ¿Me puedes ver la presentación, Ani? Sí, yo te la veo acá. Si quieres, comencemos la presentación. Al final, como 15 minutos antes de las 5, damos espacio para preguntas y comentarios de las personas que están asistiendo. Entonces, yo las leo y tú las respondes. ¿Listo? Listo, Sí. listo. Por Buenas favor. tardes. Mi nombre es Marco Bonilla. Soy politólogo y maestro en ciencia política. También soy fotógrafo. Como decía Ani, periodista y maestro en estudios culturales. Soy además un apasionado por la historia, la cultura y por supuesto la política en India, país en el que pues, he tenido la fortuna de estar en algunas ocasiones. De nuevo, gracias por asistir, aunque sea virtualmente, a esta charla que he titulado de forma bastante prosaica India, 15 de agosto de 1947, el largo camino hacia la libertad y la democracia, en la cual quiero señalar a la democracia como el destino manifiesto de la civilización india, una suerte de etos colectivo, un destino a la cual estaría abocada inevitablemente la India. Asimismo, la charla celebra pues, la celebración número 74 de la independencia de India y es el abrebocas o el pretexto a una extensa agenda cultural que tiene la embajada para las próximas semanas y que incluye yoga, temas de medicina, nutrición, fotografía, turismo, historia de la India. Como les digo, quiero hablarles hoy de uno de los acontecimientos para mí más extraordinarios y determinantes del siglo XX, como es la independencia de India, formalmente celebrada el 15 de agosto de 1947. Para los que son de India lo saben, cada 15 de agosto el país se paraliza en recuerdo de las miles de víctimas del colonialismo inglés y de esta gesta de décadas del pueblo indio en búsqueda de la democracia. El 15 de agosto es un festivo público, un día cívico en India, en el que escuelas y oficinas públicas cierran, como nuestro 7 de agosto. Los chicos salen a distintas actividades cívicas, pero las escuelas están cerradas. En India hay tres festivos inescapables, tres festivos nacionales absolutamente obligatorios. Uno es el cumpleaños de Gandhi, el 2 de octubre. El otro es el que en India se llama el Día de la República, en el que se celebra la promulgación de la Constitución el 29 de enero. Y el otro, por supuesto, es el Día de la Independencia. Y como nuestro 7 de agosto, el 15 de agosto indio, nuestras dos repúblicas celebran con una semana de diferencia, la nuestra el 15 de agosto, India el 15, nosotros el 7. Pues son dos fiestas civiles. En India el 15 de agosto es una fiesta civil, una liturgia civil cargada de profundo significado político.
Es una fiesta, un ritual colectivo que permite imaginar a la India como una comunidad soberana, al tiempo que permite al Estado renovar los lazos de afecto entre él y sus ciudadanos. Ese contrato social que hay entre el Estado indio y sus ciudadanos. El Día de la Independencia está marcado en toda la India por izadas de bandera, se canta el himno nacional, adicionalmente en las capitales estaduales, en las capitales de los estados, hay distintas programaciones culturales. El primer ministro participa en una izada de bandera en el Fuerte Rojo, en el histórico Fuerte Rojo. Y luego hay un desfile con todas las fuerzas del orden, militares y policiales por el Rajpath hasta el Congreso. Luego el primer ministro ofrece a la ciudadanía un discurso donde da cuenta de lo que ha sucedido en el año inmediatamente anterior y cuáles pues, son los retos y las metas de la sociedad como colectivo para el futuro. Se ha vuelto costumbre que se eleven cometas de distintos colores, entonces es un espectáculo bello el ver el cielo teñido de cometas. Lo bonito es que al otro lado de la frontera, en Pakistán, también se celebra el mismo día, el día del surgimiento de la nación, y también los cielos en Lahore, Rawalpindi, Karachi, Islamabad, se llenan también de cometas de colores, lo cual pues también me parece algo muy bello. Como les digo, todas las oficinas se cierran, se dejan encendidas las luces en muchas de ellas, pero las oficinas como tal están cerradas. Hay ley seca. De múltiples formas es un día de celebración, pero también de recuerdo, de conmemoración, dado pues que también se celebra la partición. Es un recuerdo doloroso, una espina en el alma, en el corazón tanto de India como de Pakistán. Entonces, pues, al mismo tiempo que se celebra la libertad, se recuerda la partición y los acontecimientos de la partición y la separación de Pakistán. Desde luego que este año las conmemoraciones no serán lo mismo y se verán con toda seguridad afectadas por la pandemia del coronavirus, que en este momento pues, afecta tanto a India como a Colombia. Lo que se celebra, por tanto, es la culminación de un sueño que comenzó casi que en el momento mismo en que los británicos pusieron el pie en la India, con el fin del Raj británico en 1947, una sexta parte de la libertad, pues, logra el sueño de la democracia, una democracia que, aunque ha sufrido la ruptura de la llamada emergencia, el periodo en el que entre 1975 y 1977, durante 21 meses, Indira Gandhi suspendió el Estado de Derecho y se cometieron toda suerte de arbitrariedades, pero pues, salvo este pequeño interregno, digámoslo así, autoritario, la India rápidamente encontró los mecanismos para volver a sus causas, en lo que ha demostrado a la larga ser un régimen democrático sorprendentemente estable. Lo primero que quisiera establecer, algunas de las fotos son tomadas, yo las he tomado, esta es una foto que tomé en Haridwar, en el río Ganges, y me sirve para hablar de la diferencia que quisiera establecer en primer lugar entre la India como Estado nacional y la India como civilización. India como Estado nacional es un fenómeno muy reciente, es la punta del iceberg. La arcana e insondable civilización india tiene más de 4.000 años y pues hunde sus raíces en la noche de los tiempos o al menos en las civilizaciones del Valle del Indo, de Mohenjo-Daro y Harappa y las invasiones arias y el encuentro que hay entre estas dos culturas de las cuales surgen los primeros patrones culturales de lo que conocemos hoy como India. Esta es la civilización india. Por el contrario, el Estado Nacional Indio tan solo pues, tiene 73 años contados a partir de aquella medianoche del 15 de agosto de 1947, en que 350 millones de indios ganaron la libertad. La democracia india, por lo tanto, es una minúscula fracción en esa enorme y larga cronología de la civilización india, pero representa lo que yo considero en términos muy hegelianos la feliz culminación de esa larga historia. Lo que se logra en la noche del 15 de agosto de 1947 pues, fue un acontecimiento
acontecimiento que conmueve, que sacude al mundo y que es un acontecimiento que inspira al mundo entero. La independencia de India representó el grito de la independencia, la chispa que inspira a líderes como Jomo Kenyatta en Kenia, Julius Nyerere en Tanzania, Sukarno en Indonesia o el mismo Mandela en Sudáfrica a iniciar sus propios procesos descolonizadores. Estamos en los tiempos de la Guerra Fría, una trampa geopolítica en la que Jawaharlal Nehru no quiso caer, y por lo tanto funda en 1955 junto con Sukarno y creo que Nasser el movimiento de los no alineados en 1955 en Bandung para no caer en la dicotomía y en la trampa de la Guerra Fría. Desde luego que los acontecimientos de 1947 no estuvieron exentos de costos humanos. La política de divide y vencerás que impulsaron los ingleses tras el surgimiento del Partido del Congreso en 1885, pues tuvo como trágico corolario la partición, en la que más de 1 millón de personas murieron y en la que India perdió una gran parte de su territorio, que lo que hoy es Pakistán y Bangladesh. Hoy sabemos con toda certeza, la historiografía lo ha confirmado, lo que era una sospecha apenas en 1947, era que los ingleses en efecto promovieron una política de separación entre hindúes y musulmanes, promoviendo entre bastidores y en medio de las complejas negociaciones que llevaron a la independencia, la idea peregrina de que los intereses de los hindúes y de los musulmanes eran en efecto divergentes. Hindúes y musulmanes que habían luchado hombro a hombro, la rebelión de los cipayos de 1857, ahora se enfrentaban entonando el nombre de patrias distintas y ahora y también distantes, a pesar de un pasado y unos sueños de libertad compartidos. Es el partido del Congreso, aquí en una imagen histórica de la primera reunión del Partido del Congreso en 1885, el que lidera el proceso de la independencia, un grupo de hombres provenientes de distintas actividades y profesiones liberales, principalmente abogados y principalmente hombres, hay que decirlo, quienes formulan la misma crítica o una crítica similar a la que los criollos hicieron en la Nueva Granada de su tiempo: mayor participación de los indios en la cosa pública, mayor control de los hindúes, sikhs, jainistas, musulmanes en los asuntos que atañen sus propias vidas, en una palabra, autodeterminación y control de sus propios destinos. Hasta entonces los ingleses administraban los asuntos trascendentes de la India con ayuda de secretarios, escribanos y traductores. No necesitaban hablar, y de hecho no lo hacían, las lenguas locales y el dialecto de quienes ellos gobernaban. La torpeza de la administración colonial inglesa, que no supo interpretar acertadamente los sueños de libertad del subcontinente indio, tiene su figura más representativa y significativa en este hombre. Él es Cyril Ratcliffe. Fue quien de forma apresurada fue llamado a India, un país a que él nunca había visitado y del que tenía una gran cantidad de prejuicios y lugares comunes compartidos por toda la administración colonial inglesa. Un tipo sin ninguna experiencia y, como les digo, sin ningún conocimiento previo, sin conocimientos de cartografía, una persona más bien miembro de la nobleza, que no conocía de religión, de cultura, de historia cultural, de tradiciones locales, de tradiciones comunitarias. Él es la persona encargada de marcar las líneas en los mapas que separan ahora a India, Pakistán y Bangladesh. En realidad son verdaderas heridas que se trazaron en medio de comunidades que quedaron unidas cuando tal vez debieron estar separadas, o separadas cuando tal vez debieron estar unidas. Esta lógica de colcha de retazos y digamos, esta colcha de retazos cartográfica que hizo el señor Ratcliffe explica en gran medida los trágicos acontecimientos de la partición. El colonialismo inglés comienza con una tragedia y termina con otra.
la gran hambruna de Bengala de 1770, tan solo 3 o 4 años después de la batalla de Plassey, cuando la Compañía de las Indias Orientales toma el control efectivamente de la India. Hay una hambruna tan solo unos pocos meses después, 1770, y en 1943, 4 años antes, hay otra gran hambruna en Bengala. Son el alfa y el omega de la administración colonial inglesa, son dos grandes hambrunas. La presencia inglesa comienza tímidamente en 1614 con la llegada del enviado del rey Juan I a la corte del emperador Jahangir, emperador mogol. Primero, la Inglaterra controla la India por intermedio de la Compañía de las Indias Orientales, y después de 1857, la rebelión de los cipayos, pues directamente se crea el Raj británico y la corona británica toma control de la India, y a Victoria se le nombra emperatriz de la India. No es fácil llegar a un consenso respecto a los efectos del colonialismo inglés en la India. Desde luego que no todo es negativo cuando hablamos del colonialismo inglés. Sin embargo, una generación de académicos, principalmente bengalíes, encabezados por Ranajit Guha y Gayatri Spivak, lo que se ha conocido en las ciencias sociales como el Grupo de Estudios Subalternos, se ha encargado de denunciar los efectos nocivos del colonialismo inglés. Como recuerda Shashi Tharoor, a comienzos del siglo XIX, India compartía el 23% al comienzos del siglo XIX, de la economía mundial, más que toda Europa junta. No obstante, de ese 23% pasamos al 4% en 1947, en el momento de la partición. Durante la primera mitad de todo el siglo XX, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de la India fue efectivamente del 0%. La expectativa de vida en 1947 era no más de 25 años, hoy es de más de 70 años. Y el colonialismo, recuerdan estos académicos, pues deja unas secuelas en los pueblos colonizados que son tanto materiales como inmateriales, que repercuten, digámoslo, en unos efectos psicológicos y en los mecanismos de construcción de la identidad de los sujetos colonizados. Digamos, es una huella que es tanto material como inmaterial. Sin duda, el ascenso de Inglaterra como potencia mundial en el siglo XIX se hizo a costa de la riqueza de sus colonias, de las cuales la más importante, la joya, como se le conocía, era justamente India. La industrialización de Inglaterra se hizo a costa de la desindustrialización de India, algo que un modernizador como Nehru, pues de lo cual era plenamente consciente. La gran tradición centenaria de la industria textil de Bengala, de Calcuta, pues fue cercenada por los ingleses. Como han mostrado estos estudios subalternos y postcoloniales, pues el proyecto colonial es un proyecto básicamente racista. Lo fue aquí en América también, basado en la exclusión sistemática de los ciudadanos por razones de su color de piel, algo que en su debido momento denunció el movimiento por la independencia de India. Nehru mismo hablaba de la experiencia colonial como, en sus propias palabras, algo que aplasta la dignidad y la decencia humanas, además de infligir heridas al alma y al cuerpo. Sin embargo, el colonialismo inglés fue responsable de ciertos avances legales, como la abolición de la práctica del sati en 1829, la abolición del matrimonio infantil, el reconocimiento legal de la propiedad de las mujeres, establecido en 1937, mucho antes que se hiciera en muchos países, y un ordenamiento social basado en el Estado de Derecho, tal como se practica en Inglaterra, aunque hay que decirlo, los ciudadanos, únicos ciudadanos plenos, sujetos de derecho durante la época colonial, pues eran precisamente los administradores ingleses. Tal vez el legado más duradero del colonialismo inglés fue la unificación del territorio indio por primera vez en la historia, algo que no se había logrado antes. No lo había logrado el imperio Maurya con Ashoka a la cabeza, el imperio Gupta, los afganos gaznavíes, la dinastía Lodi del sultanato de Delhi, el imperio mogol. Antes del poder inglés, nunca India estuvo realmente unificada bajo un único poder soberano. Fueron los ingleses los que lo hicieron por primera vez en no poca medida gracias a las armas de fuego y el ferrocarril.
un proceso del que se beneficiaría o del que abrevaría la joven República de India en el orden postcolonial. Si hemos de creer a aquellos historiadores ya caducos que afirmaban que la historia la hacen los grandes hombres, que toda narración histórica requiere de héroes que le dan sentido a la historia, la independencia de India pues fue obra de 4 hombres. Por un lado, Rabindranath Tagore, el humanista, el pensador universalista, escritor, poeta, místico, dramaturgo, pintor, el único ser humano en componer el himno de 2 naciones, India y Bangladesh, quien, como afirma Martha Nussbaum, utilizó el reconocimiento que él tenía en el mundo, el premio Nobel que ganó en literatura para denunciar las miserias morales del colonialismo inglés y la insostenibilidad del colonialismo inglés desde un punto de vista moral, desde una ética universalista, además de expresar el sentimiento público y la poesía de la nueva nación y darle el himno nacional a la India. Por otro lado, Gandhi, aquí en esta fotografía de Margaret Bourke White, que estuvo con él unos días antes de morir, coincidieron 2 fotógrafos, grandes fotógrafos antes de la muerte de Gandhi, bueno, durante los días de la muerte de Gandhi. Margaret Bourke White se tomó esta espléndida fotografía y Henri Cartier-Bresson también estuvo unos minutos antes de que muriera, de que lo asesinaran, y en los funerales de Gandhi también estuvo todo un registro magnífico que hizo el fotógrafo francés. Gandhi, líder de masas, filósofo, místico, una de las figuras más sorprendentes e influyentes del siglo XX, el Mahatma, el gran alma en este cuerpo pequeño, el crítico de la civilización moderna, el hombre que defendía la pequeña villa ante las grandes ciudades, el que defendía la charja, la rueda de tejer frente a la maquinaria industrial, un hombre vertido hacia adentro de sí mismo, pero al mismo tiempo de una voluntad única, cuya causa enmarcó en el concepto de satyagraha, que podemos traducir como fuerza de la verdad, fuerza mediante la verdad, aferrarse a la verdad con fuerza. Esta idea de resistencia civil no violenta por la que reconocemos a Gandhi pues no era nueva. Recordemos a Thoreau, a Emerson, a Tolstoy, pero Gandhi la convirtió por primera vez en un fenómeno de masas, ya no en una doctrina moral individual, sino en el ethos de toda una colectividad capaz de producir resultados que podían sacudir la historia. Al abstenerse de la violencia, Gandhi y los suyos obtuvieron pues, una decisiva victoria moral sobre los británicos. Al regresar de Sudáfrica, Gandhi va a convertir en el movimiento por la independencia o el Partido del Congreso un movimiento de masas, lo que culmina en el movimiento Quit India que lanza Gandhi en 1942. Por supuesto que hubo resistencias armadas y violentas al colonialismo inglés, movimientos, digámoslo así, guerrilleros o incluso terroristas, pero fue la vía de Gandhi la que terminó siendo decisiva, la que terminó cuajando, la que terminó seduciendo a los indios como la vía óptima para la salida de Lord Mountbatten, el último rey inglés en India. Si tienen preguntas, comentarios, vayan por favor dejándolos ahí, que al final los vamos a resolver. En tercer lugar, Nehru, el humanista, el demócrata apasionado, internacionalista, el padre del sistema político indio, arquitecto de la India moderna, el agnóstico que promovió un estado secular, neutral, ciego ante las diferentes religiones que pueblan el país, el hombre que con su tercera vía o camino intermedio entre socialismo y capitalismo definiría el destino económico de la India hasta las reformas económicas emprendidas en el 91 por el primer ministro Narasimha Rao. La rectitud moral de Gandhi junto a la pasión política de Nehru hizo que el dominio colonial inglés fuera insostenible. Fue el Nehru quien tomaría las riendas del poder una vez Gandhi decidiera hacerse a un lado y luego fuera asesinado, y fue pues, el primer ministro de la India hasta su muerte en mayo del 64. También fue él, Nehru, quien imprimió el sello democrático al sistema indio.
Su fe en el sistema pluralista y democrático le llevó a evitar el autoritarismo, las tentaciones de convertirse él mismo en dictador, tentación que afligió a muchas de las nuevas repúblicas surgidas de los procesos de descolonización. Fue Nehru a quien vemos aquí en el famoso discurso que pronunció hoy hace 73 años, anunciándole al mundo el nacimiento de la nueva república. Este discurso que está en los anales de la oratoria como uno de los grandes discursos del siglo XX. Ahí lo que está diciendo Nehru es: hace muchos años hicimos una cita con el destino y ahora llega el momento en que redimiremos nuestra promesa, no total o completamente, sino muy sustancialmente. Al filo de la medianoche, cuando el mundo duerme, la India despertará a la vida y la libertad. Como les digo, es uno de los grandes discursos del siglo XX y pues en él está concentrada la emoción, el sentimiento de una lucha larga y de la culminación de esa lucha contra el imperio inglés en India. India ha tenido 14 o 15 primeros ministros, pero ninguno que haya dejado una huella tan permanente como Nehru. Perdonen si dejo tan de manifiesto mi admiración por Nehru, a quien considero una figura seminal en la historia del siglo XX, no solo de India, sino de todo el mundo. Y finalmente, Villabhai Patel, más conocido como Sardar Patel, el hombre que no solo protegió a 10.000 musulmanes refugiándolos en el Fuerte Rojo durante los episodios de violencia que acompañaron a la partición, salvándolos de una muerte violenta y segura, sino que además logró la integración de los estados principescos indios dentro de la Unión Republicana India, es decir, aquel con una hábil capacidad de negociación con la vieja estrategia del garrote y la zanahoria logró la unidad del territorio bajo un único poder. Recordemos que en 1947, antes de la independencia, solo 2/3 del país, que vemos aquí en color amarillo, estaban bajo directo dominio colonial británico. 1/3, que es el que vemos aquí como en color rosa, no lo estaba, entre ellos Hyderabad, aquí en el centro sur del país, era un estado gobernado por el que era en ese momento el hombre más rico del mundo, el Nizam de Hyderabad, y al norte Cachemira, que en ese momento era gobernado por un Maharaja, Hari Singh. Algunos de estos estados principados eran pequeñitos, no tenían más del tamaño del campus de la Universidad Nacional de Bogotá, otros tenían el tamaño de varios departamentos colombianos, y pues fue Patel, conocido en India como el hombre de hierro, quien negoció con todos estos poderes, estas soberanías alternativas que pues, tenían un poder limitado, no podían tener ejército, no podían expedir moneda, no podían tener relaciones exteriores, pero pudieron haber representado un reto para el poder de la nueva república. Él los convenció de que se dieran la soberanía para que sus feudos fueran absorbidos por una entidad política que hasta entonces nadie conocía, pero él los convenció de que podía existir, que se llamaba la República de India. Sin embargo, como bien señalaron las historiografías subalternas bengalíes de las que les estaba hablando, la historia de la independencia, tal y como la hemos contado, pues encaja en una versión ya caduca de la historia. Muchos historiadores llaman historiografía o historias acontecimentales, basadas en grandes hombres y en fechas históricas. Según esta visión, la independencia de la India pues fue el resultado del genio de 3 o 4 grandes hombres. Esta es una visión, digámoslo así, carliliana, heredera de Thomas Carlyle, quien decía que la historia la hacían los grandes hombres, que las narraciones históricas necesitan de héroes. No obstante, como han mostrado estas historiografías bengalíes subalternas, la independencia de la India no se logró desde arriba, sino que se logró básicamente fue desde abajo. Fueron las masas subalternas, fue el pueblo indio, las masas campesinas, las masas obreras, las que hicieron finalmente, las que sacrificaron su vida en Jallianwala Bagh, en Amritsar en 1919, las que siguieron a Gandhi en la lucha, en la marcha de la sal,
quienes construyeron y levantaron la economía nacional una vez Lord Mountbatten hubiera abandonado el país. Historiadores como Ranajit Guha y Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty, son críticos de esta visión heroica de la historia que se enfoca en la conciencia política de grandes hombres como Nehru, Gandhi, Patel, quienes inspirados por una suerte de designio divino, insuflan de vida política a unas masas pasivas que encuentran en ellos, en las alturas, la inspiración para comenzar la lucha por la independencia. Al contrario, este grupo de investigadores indios contempla el proceso de la independencia como un movimiento social desde abajo, constatado en cómo la evidencia histórica está repleta de luchas, de movilizaciones campesinas, de movilizaciones obreras, de movimientos de reforma que son surgidos desde abajo contra el Estado y contra ciertas formas caducas de ordenamiento social que están presentes pues, a lo largo de toda la historia de la India. Levantamientos, iniciativas que son básicamente desde abajo. La independencia de la India es un proceso y es un resultado. Esta imagen es igualmente de Haridwar, esto es el río Ganges, en el mes de julio. Como les digo, la independencia es un proceso y un resultado. El resultado es por todos conocido, la democracia más extensa del mundo. Y el proceso, pues es un proceso que dura décadas. El proceso de la independencia siempre estuvo allí, pero fue la revolución de los cipayos de 1857 y el surgimiento del Partido del Congreso en 1885, el que da impulso político al sueño de la independencia. La democracia india es el sueño no de unos hombres, sino de unas masas. Es un sueño compartido, eso sí, por estos grandes hombres, Nehru, Gandhi, Patel, Tagore, pero al fin y al cabo es el sueño del pueblo indio como una totalidad, como un agregado, como una sumatoria de voluntades. Si miramos la longeva civilización india desde una perspectiva de largo plazo, la larga duración de la que hablaba el historiador francés Fernand Braudel, pues pocas sociedades en el mundo pueden mostrar unas raíces tan ancladas en el tiempo como India, hecho pues del que se ha lucrado la derecha en la India para obtener réditos políticos prácticamente salvo, yo diría, los persas, y tal vez ni los persas pueden reclamar una historia política tan longeva como la India. La historia política es como un gran río, como este río Ganges que vemos en esta imagen, y todos los cauces de la historia india pues, convergen en la democracia. Al contrario de lo que afirman muchos apologistas del colonialismo inglés, pues no fue un legado, una herencia de los ingleses, sino algo que estaba presente pues, en este cauce de los cauces históricos de la India. El colonialismo inglés pues, fue ante todo un proyecto político autoritario y profundamente antidemocrático, y no es en el colonialismo inglés en el que debemos encontrar las raíces de la democracia india, sino en la India misma. Como ha mostrado el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, bengalí, la crítica, el debate racional, el diálogo intercomunitario, el multiculturalismo, la tolerancia, la deliberación pública son constantes en la historia cultural del país. Sí, a pesar de que en ocasiones se ha visto amenazados, estos elementos fundacionales de la democracia india se encuentran ya en la historia, en el largo surco del arado de la historia india. Amartya Sen no solo nos muestra todas estas instancias históricas en las que se ha manifestado el indio argumentativo, el indio deliberativo, sino que nos dice que es esa tradición argumentativa la que es importante para entender la India de ahora y para garantizar que la democracia y el secularismo en la India pervivan y para remover las inequidades que persisten en la India por razones de clase, casta, género o religión. Incluso dice Amartya Sen, la paz en el continente, en el subcontinente indio y en toda la región depende de que India pueda mantener esta tradición argumentativa y la democracia vigente. Como afirma la filósofa estadounidense Martha Nussbaum,
En India la democracia y el Estado de Derecho han demostrado que tienen una fuerza y una capacidad de resistencia impresionantes, pero como en todas las democracias el futuro es incierto. La democracia india estará asegurada siempre que el pueblo, que el Estado pueda mantener la neutralidad valorativa frente a todas las comunidades que pueblan su territorio. La India es una tierra de enorme complejidad, un país de 122 idiomas según el censo del 2001. No existe, ustedes lo saben, una lengua común en la India, salvo el inglés. El hindi es hablado por la mayoría de la población, pero sobre todo en el norte del país. Mientras nos movemos hacia el sur o hacia el este, pues el hindi deja de ser la lengua mayoritaria. Lo primero que hacen los que trabajan en postproducción en las películas de Bollywood, pues es subtitular las películas al inglés para que lo puedan entender las personas que hablan el asamés, el gujarati, el bengali, el urdu. Aunque pues ya la mayoría de las películas de Bollywood tienen esta mezcla entre inglés e hindi, el Hinglish creo que lo llaman, que se ha extendido por las nuevas generaciones de la India. Algo que nos es muy difícil entender a los colombianos, pues los colombianos somos monolingües y en el mejor de los casos bilingües, y en la India en el peor de los casos la gente es bilingüe, y encuentro gente que habla 4, 5, hasta 6 idiomas. Entonces la diversidad lingüística de la India es realmente notable. Asimismo, para una persona como yo, que proviene de un país espiritualmente estéril como Colombia, pues resulta sorprendente la diversidad religiosa de la India, país donde ha surgido buena parte de las religiones del mundo. El budismo, que luego se extendió a China, Corea, Japón, buena parte del sureste asiático y Asia Central. Afganistán fue budista. El sikhismo, religión que nos remite a la ciudad de Amritsar, en el Punjab, con su templo dorado, sus 10 gurús, encabezados por Gurú Nanak, esa devoción militante y la férrea ética del trabajo de los Sikhs, el jainismo, con esa fuerte presencia que tienen en el mundo de los negocios, en el empresariado de la India, su énfasis en la no violencia, y por supuesto el hinduismo, el profundo e insondable hinduismo, la religión mayoritaria, con sus dioses y avatares, la Santa Varanasi, y el color de azafrán como la nota dominante. Ya vamos terminando. Pero cómo desconocer también el aporte del Islam, la civilización india. En India el Islam germinó una cultura única, con elementos nativos y foráneos que se manifiestan en una poesía, una arquitectura, en una palabra, una sensibilidad que es india más que musulmana. India es el hogar de 180 millones de musulmanes, lo que la convierte en el segundo país con más población de seguidores del profeta de la Meca. De hecho, el sureste asiático tiene más población musulmana que el Medio Oriente. Es decir, que si sumamos la población musulmana de India, Bangladesh y Pakistán, pues los números son superiores, son muy superiores a los del Medio Oriente. Sumado a ello, pues las minorías con presencia histórica en el país, como los judíos, los parsis, llegados de Persia y luego de Irán, el cristianismo que llegó en el siglo I después de Cristo, con las comunidades que aún existen, armenias, hay comunidades cristianas, protestantes, católicas, y finalmente el cuadro se completa con los adivasis, las tribus de la India, los grupos tribales de la India, como los pueblos dravídicos del sur, pues no llegaron al país con las invasiones arias, sino que son pueblos que siempre han estado ahí. En ese panorama sociocultural tan complejo, pues es factible decir que la democracia es precisamente aquello que mantiene unida a la India moderna. Hay muchas Indias y no solamente una, y solo la democracia logra que todos estos universos culturales dispares pues tengan un común denominador. La democracia es aquello que mantiene unida a la India, es aquello que permite que la violencia comunitaria quede en el pasado, es lo que permite que las tensiones entre las comunidades puedan tramitarse por vías pacíficas, por canales pacíficos. Solo la democracia garantizará que la India, que esas fuerzas centrífugas que a veces tienden a separar a los países, pues se reviertan y conviertan hacia el centro, hacia un espacio de debate público,
pues, donde puedan estar representados todos los indios, lo que ha sido hasta hoy la democracia en la India. Por lo tanto, la democracia en la India será multicultural o no será. Solo reconociendo este carácter multicultural, la democracia de la India puede mantenerse intacta. Pues yo soy politólogo y además soy agnóstico, no creo en nada más allá que en la democracia, y pues esa es mi tesis. En un mundo geopolítico donde cada vez son más fuertes los peligros de los cantos de sirena del populismo y del autoritarismo, pues la respuesta de la India no puede ser otra que la radicalización de su democracia. Crecientemente se escuchan voces en la India que reclaman una mano fuerte, miran al otro lado de la frontera hacia China y reclaman de que probablemente la democracia debilite a la India. Afortunadamente no son muchas esas voces, se requiere una mano fuerte al frente del timón del país. Sin embargo, yo creo que lo que hace única a India en esa región precisamente es su democracia. En un entorno como el de Myanmar, China, Pakistán, Sri Lanka, donde se consolidan proyectos populistas y autoritarios, pues India tiene el deber histórico de preservar su democracia intacta. Además del populismo, dos tendencias me parece a mí amenazan la democracia india. Uno desde la izquierda y es toda esta insurgencia que no ha terminado de izquierda, de grupos que se han sentido excluidos del desarrollo y del neoliberalismo, y desde la derecha el surgimiento de la hindutva y del ultranacionalismo indio. Me parece que es un tema que puede llegar a afectar en un futuro a la democracia en la India. Antes de la independencia, desde 1946, cuando ya se había anunciado la transferencia de poder, se reunió la Asamblea Constituyente para redactar la constitución política de la nueva República de India. En enero de 1950, India promulgó formalmente esa constitución, que es el documento jurídico político que ha sido el fundamento de la vida democrática de la India por más de 7 décadas. La constitución designó al país como una república secular, acorde con el multiculturalismo de la sociedad india. Atentar contra este secularismo y contra este multiculturalismo es realmente atentar contra el espíritu mismo de la Constitución de 1950, de la que hoy, este año, celebramos 70 años, y en la cual está el espíritu social y republicano de Nehru, la vocación a lograr una sociedad equilibrada y en paz consigo misma de Gandhi, el sueño de unidad nacional de Patel o el sueño de una sociedad justa y sin castas de Bhimrao Ambedkar. Solo la democracia le asegurará a la India la inclusión en las fuerzas transformadoras de la democracia. Es el único sistema que puede dar cuenta de las demandas de una sociedad dinámica como la de India, donde todo parece estar en transformación. La relación entre sus castas, las preferencias económicas de sus ciudadanos, sus patrones de consumo, su capacidad de poder adquisitivo, los presupuestos, las visiones con las que interpretan el mundo, la forma como se relacionan con el mundo, sus opciones de vida materiales e inmateriales, todo ello está cambiando. A pesar de todo ello, pues la población de la India sigue siendo mayoritariamente joven y pobre, lo cual representa no un fracaso, sino un reto para una democracia que sigue siendo ella misma como un joven que aprende de sus propios errores. 30 años de reformas económicas de mercado neoliberales iniciadas en 1991 por el primer ministro Narasimha Rao, pues han dado como resultado una economía más dinámica, crecimientos de más del 8% del PIB anual, una economía más integrada con los flujos globales de comercio, y como les digo, una sociedad más dinámica donde se estimula la iniciativa individual, pero al mismo tiempo han ahondado en las desigualdades históricas de la India, que han hecho que más del 80% de la riqueza nacional hoy esté en manos del 1% más rico de la población. La lacerante desigualdad en la India que existe igual que aquí en Colombia, pues no solo será solucionada con fórmulas autoritarias, sino con fórmulas autoritarias que además tienden a acabar con la iniciativa individual y probablemente no ayuden a solucionar tensiones que puedan surgir en una sociedad pluralista como lo es la India. Finalmente, la democracia permitirá que el azote del hambre quede en el pasado
Como afirmé antes, el colonialismo inglés dejó morir de hambre a entre 20 y 30 millones de personas. Tan solo en la última hambruna de 1943 en Bengala murieron entre 4 y 5 millones de bengalíes, después de que básicamente Winston Churchill decidiera destinar los recursos que iban para la población de Bengala al frente que luchaba en Birmania y en el Pacífico Sur, condenando pues a millones de personas al hambre. Ninguna hambruna ha habido en la India democrática, absolutamente ninguna. Pues como sabemos, las democracias no dejan morir a sus ciudadanos de hambre. Hoy, año tras año, el Estado indio atesora grandes cantidades de grano que se destinan a paliar los efectos de los monzones que no descargan las lluvias que se esperan. Es difícil para una persona como Colombia imaginarse la escala de los procesos democráticos en India, de su enorme sistema administrativo, de la escala de su sistema electoral. El espectáculo de ver a 1.300 millones de personas gobernarse a sí mismos, pues es impresionante y emocionante para quienes nos gusta seguir los procesos electorales. Las elecciones en India siguen siendo verdaderas operaciones a gran escala donde se expresa la voluntad de una sexta parte de la humanidad. Las elecciones de 2014, que llevaron al primer ministro Modi al poder, por ejemplo, se llevaron a lo largo de 37 días, entre el 7 de abril y el 12 de mayo del 2014, el más largo ejercicio de voluntad popular del mundo. Como todos los procesos populares, pues este fue supervisado con escrupulosa imparcialidad por una comisión electoral independiente que se encuentra a su vez vigilada por una ciudadanía hiperactiva, cada vez más informada y una prensa libre que ya forma parte de la cultura política nacional y la cual pues contrasta con lo que sucede en los países vecinos a la India, donde la prensa libre pues no forma parte de la cultura política nacional. La India es un país donde las opciones informativas pueden llegar a ser abrumadoras. Las elecciones pues son el Estado hace un enorme esfuerzo por llevar las enormes máquinas de votación, las enormes cajas con papelería, los funcionarios, lomo de mula hasta las villas más remotas del Ladakh, en el Himalaya, o hasta las selvas azotadas por el monzón en los Sundarbans o en Nagaland, pero el Estado siempre lo logra y llega hasta los últimos rincones para que los indios puedan expresar su voluntad popular. Si en Occidente ya es un lugar común hablar de la desafección de las clases más desfavorecidas hacia la democracia y de la creciente abstención en los procesos electorales de las clases más desfavorecidas, pues no sucede lo mismo en la India. Aquí, tradicionalmente, estadísticamente son los más humildes quienes hacen las largas filas en espera de expresar su decisión, mientras que los analistas hablan de crecientes niveles de desafección entre las clases medias y altas, principalmente de las ciudades. Cuando India nace como república en la medianoche del 15 de agosto de 1947, ya para finalizar, cuando nace este experimento político que es la democracia india, muchos observadores manifestaron su pesimismo. Algunos decían que era demasiado diversa para mantenerse unida y que en algún momento estallaría víctima de las propias tensiones internas. Otros decían que era demasiado pobre y con demasiada gente analfabeta para funcionar como una democracia y que los militares finalmente se tomarían el poder, como efectivamente sucedió en Pakistán. Los más pesimistas decían que volverían las hambrunas, que no podría alimentarse a sí misma y que millones de personas morirían de hambre. Hoy, volviendo la vista al pasado, nos damos cuenta de lo infundados que eran estos miedos, muchos de ellos esgrimidos para justificar la continuación del colonialismo inglés, y qué resistente ha demostrado ser la democracia india. India se ha mantenido no solo alimentada, sino unida, alfabetizada y democrática. Desde luego hablamos de una democracia imperfecta como la colombiana, una que tiene un largo camino por recorrer para lograr una institucionalidad fuerte, no susceptible de ser capturada por intereses particulares. Como en Colombia, India ha vivido el declive de sus instituciones públicas, atacadas al mismo tiempo por privatizaciones y por redes clientelares y de casta que las hacen lentas e ineficientes. Pero pues estamos hablando de India. India ya pertenece a la élite de países que han enviado con éxito una sonda a Marte.
Aquellos que relacionan a India solo con call centers, pues se llevan una sorpresa. India es un país que vive al mismo tiempo en distintos periodos de la historia, como la diosa Jano que miraba al pasado y que tenía otro rostro que miraba al futuro, pues la India es una sociedad asombrosa porque tiene un pie siempre anclado en el pasado, en tradiciones milenarias, pero al mismo tiempo tiene un pie fuertemente anclado al futuro. India ya es uno de los grandes protagonistas geopolíticos y lo seguirá siendo con toda seguridad. La democracia india es la fortaleza, no la debilidad del Estado indio. Es el aroma lo que hace fuerte la rosa y no sus espinas. India siempre se ha caracterizado por una política exterior no expansiva, no agresiva. Es la defensa del legado democrático, tolerante, secular y no violento de Gandhi, Nehru, Patel y Tagore, lo que hará que India siga siendo lo que está destinada a ser en el siglo XXI, porque de alguna forma, si este es el siglo de Asia, pues el siglo XXI también está llamado a ser inevitablemente el siglo de India. Muchas gracias. Pues eso era básicamente lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias, Marco. Súper interesante la conferencia. Creo que siempre hay cositas que salen y que a veces uno desconoce. Por mínimas que sean, pues siempre hay algo nuevo. Bueno, vamos a entrar a los comentarios y a las preguntas. Dime. Son 4.000 años de historia, Ani, entonces es tan Sí, profunda y sí, tan extensa la historia sí, de esto India. en un pequeño resumen de 45 minutos rápidamente conoció la independencia de millones de años. Pero súper interesante, sobre todo pues porque uno piensa en India hoy en día y piensa en democracia, eh, y pues es un país de 1.300, casi 1.400 millones de habitantes que uno pregunta, ¿cómo hacen? ¿Cómo, cómo es posible que tantos habitantes y como tan grande esta nación pueda serlo así de libre y así de extensa? Eh, Voy a comenzar con las preguntas. Hay de pregunta. ¿Por qué se dividió mucho más la India después de la independencia en vez de conservar su unión que le dio esa libertad al Imperio Británico? Yo creo que es la pregunta histórica. Todas las naciones de alguna forma son artificios, pero con todo lo que yo quiero a Pakistán, porque es un país maravilloso, de alguna manera, pues el Pakistán es un artificio de la Liga Musulmana y del colonialismo inglés y tiene que ver con las intrigas de la Segunda Guerra Mundial, no porque no exista un pueblo que uno puede definir como pakistaní, sino que los procesos políticos que llevaron a Pakistán pues fueron, digámoslo así, no quiero usar la palabra, pero fueron políticos. Y hubo intereses detrás de eso. Eh, mm, eh, si probablemente, si el partido del Congreso hubiera apoyado a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, el resultado probablemente hubiera sido diferente. Todo se puede especular, pero lo que sí es trágico es la forma como se separaron los dos países. Es una huella, digámoslo así, es un parto muy doloroso para los dos países, pero digamos el potencial que tienen los dos países, que finalmente son dos países hermanos extraídos de la misma cobija, es enorme. Yo creo que el sureste asiático sería una región muy, muy diferente si Pakistán e India cooperaran y encontraran puntos políticos, sociales, económicos en común, ya que tienen pues miles de años viviendo bajo la misma cobija. Sí, porque pues esa separación cobró también muchas vidas, muchas vidas, cobró mucha paz también, trajo una época de mucha violencia entre Exactamente. las Terminó naciones. desgarrando a Gandhi y pues Gandhi hizo su huelga de hambre por la violencia que estaba sucediendo en el momento de la partición, porque Gandhi, y esto lo hace un personaje sorprendente,
parte de los acuerdos era que se le iban a dar unos recursos a la naciente nación pakistaní para que tuviera pues con qué solventar sus primeros meses de vida. Y mucha gente en India quería que esos recursos fueran retenidos, pues porque había episodios de violencia de lado y lado de la frontera. Gandhi, en un acto de generosidad y desprendimiento único, pues dijo, hay que honrar la palabra. Si se le prometió eso a Pakistán, pues hay que darle esto a Pakistán. Y esa es una de las razones por las que Nathuram Godse, la persona que dispara contra Gandhi, pues argumenta que por qué lo hizo. Tres razones, pues, básicamente muy generoso con Pakistán, la partición misma, y decía que Gandhi no era lo suficientemente, lo decía así, hombre para defender un país como la India. Eh, y pues esos son lo que lleva finalmente la partición, que definitivamente sí es una herida dolorosa entre los dos países, y que de alguna forma pues también se recuerda en el 15 de agosto, aunque los acontecimientos de la partición son mucho más, venían de antes y llevaron duraron muchas semanas después de la independencia. Gandhi pues, es asesinado en enero de 1948, cuando ya de alguna forma la violencia estaba empezando a remitir en todo el país. Sí, yo creo que el concepto de, por ejemplo, lo que tú dijiste, que no era suficientemente hombre para defender al país, yo creo que esos son también pensamientos que vienen de mucho tiempo atrás, porque la defensa de algo, de lo que sea, de un país, de frontera, lo que sea, siempre se piensa como a manera de guerra y a manera de muerte y a manera de vamos a matar o vamos a arremeter contra el enemigo. Y realmente lo que él estaba haciendo era una marcha civil, pero con no violencia. Finalmente, para Exactamente. defender a la India de todo este, pues, de todo este imperio británico que los llevaron mucho tiempo a pasar hambre, a pasar necesidades, a no tener como potestad sobre su suelo, sobre sus cosas. Pues a mí me parece que parte de todo esto, yo creo que eso es un legado que definitivamente todo el mundo sabe que Gandhi dejó. Por eso se celebra todos los años el 2 de octubre, el Día de la No Ujú, Violencia. ujú. Definitivamente. Y pues ahí sí no comparto en lo absoluto ese argumento, que él no era suficiente hombre porque sí lo fue. Lo fue Desde en luego. muchos aspectos, lo fue abiertamente con sus ciudadanos, con el mundo entero, en que no, India no va a entrar en guerra, India lo va a hacer de una manera sin violencia. Desde luego, probablemente argumentaban que un hombre que promovía la no violencia no podía defender las fronteras ya una vez constituida la República, pero sí ese argumento de la masculinidad salió a flote de la masculinidad de Gandhi salió a flote en los juicios que fueron públicos. eh, Nathuram Godse exgrimió este argumento para haber disparado contra el Mahatma, que no era lo suficientemente hombre. Hay toda una discusión y toda una investigación que se ha hecho sobre estas ideas de la masculinidad en la política de la India y cómo han sido monopolizados bueno, Ashish Nandi, que es un psicólogo de la Universidad de Delhi, ha hecho unos trabajos importantísimos sobre ese uso de la masculinidad y de la idea de la masculinidad en la política de la India. Sí, sí, a mí me parece pues que es como si uno lo viera en la actualidad, es machista, es totalmente diferente a como se tenía pensado, como se tiene pensado actualmente, ¿no? Pero bueno, Aide dice muchas gracias, excelente reflexión sobre la independencia de la increíble India. De hecho, como hombre, fue tan grande Gandhi que en tan pequeño cuerpo liberó uno de los más grandes países del mundo. Precisamente lo que estábamos conversando. De acuerdo, Eh, Aide. Marco, pues
Te agradecemos muchísimo. La Embajada de la India para Colombia y Ecuador agradece enormemente que nos estés acompañando, que hayamos compartido contigo esta maravillosa charla de la independencia y democracia de la India. Con muchísimo A gusto, Angie. propósito de los 74 años de la independencia de la India. Así que muchísimas gracias, Marco, a todos los asistentes, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes en otro evento. Vamos a tener, si mal no estoy, lo de Ayurveda. Entonces, para que nos acompañen. Vamos a estar poniendo todo en las redes sociales de la Embajada de la India. En Instagram y Facebook es @India en Colombia y en Twitter es India en Bogotá, con W. Entonces, para que nos acompañen, se unan con nosotros y celebremos estos 74 años. Mil gracias, Marco, mil gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Gracias.